La guerra de las salamandras, por Karel Čapek. Ya vi una amiga mía, cuando todavía no era más que una niña, que durante esta vida, por larga que fuera, no le iba a dar tiempo a leer todos los libros que se habían escrito. Con algunos años más sigue la tarea de dejarse pendientes los menos posibles, que aún así serán infinitos, antes de que llegue la suprema hora. En la última visita a la librería de libros de segunda mano, Libros Dodó, de Madrid, salí como siempre bien cargada. Entre otros, llevaba varias novelas de ciencia ficción que me relajan mucho en tiempos de desconcierto. Cuando empecé la guerra de las salamandras, no me podía creer que fuera tan bueno. Aunque la ciencia ficción cuenta con obras geniales, no sé por qué no se la deja de considerar como un género menor. Aunque calificar de ciencia ficción a esta obra quizás sea un poco reduccionista, ficción social le vendría mejor. No es una novela de anticipación, ni siquiera una distopía. No hay adelantos científicos ni tecnológicos, como si los hay en RUR. Ni se mueve en el escenario de un futuro incierto. Es una reflexión sobre la humanidad, sobre las relaciones políticas entre estados, sobre la codicia desmedida e irresponsable de unos y otros, sobre el peligro de la neutralidad ante la injusticia, sobre la ciencia y la filosofía, sobre los nacionalismos, la carrera armamentística, la esclavitud, el colonialismo, la religión, la ecología. Hasta ironiza sobre la fatuidad de ciertos ambientes de la industria del cine, ya por aquellos tiempos de la década de 1930. En fin, es un ensayo sobre el ser humano y su lugar en el mundo. Enseguida nos viene a la cabeza Un mundo feliz, del año 1984, y nos equivocamos de medio a medio, pues aunque llegue a ser de tanta profundidad, de tanta intuición sociológica o tan visionaria como cualquiera de ellas, es a la vez, y esto no suele ser normal en este tipo de trabajos, claro está, que es muy divertida. En 1984 se lee haciendo un gran esfuerzo de la voluntad, no porque sea mala o pesada, sino porque se cuentan cosas que no son agradables de digerir. La guerra de las salamandras, aunque en el fondo no es menos pesimista, hace su denuncia desde la ironía y el sarcasmo, y el resultado es que se termina leyendo de un tirón y pensando que se acabe tan pronto. En las primeras páginas ya me había arrancado sonrisas, pero más adelante hubo alguna que otra carcajada. La obra empieza fuerte, con la estrafalaria negociación entre un capitán de barco y los nativos de una isla del Pacífico. Bien es cierto que tratando de verdades desagradables como trata, son carcajadas y sonrisas que dejan siempre un pozo amargo. No es una historia feliz, ni tampoco tiene un final feliz, aunque el final tiene una ingeniosa peculiaridad. Que yo no conociera a este autor dice más de mí que de él, por supuesto. Estuvo nominado para el Premio Nobel, pero el tiempo que le tocó vivir y su abierta postura contraria al nazismo y a los totalitarismos nacionalistas, y su muerte en 1938 impidió que lo pudiera alcanzar, lo que no es para nada ningún menoscabo al valor de su obra, que es importante, y a poco que sea de la misma calidad que esta que he leído, debe de ser muy, pero que muy buena. Como tantas veces, es importante conocer el momento en el que Čapek escribió su obra, pues también, como suele pasar, es hija de su tiempo. La novela se publicó en el año 1936, en una década en la que, después de los funerales de los felices 20, Europa se preparaba para otra desgracia, una guerra. Otra vez se empezaba a invertir más en armas que en alimentos. Las relaciones internacionales se crispaban.
Los sentimientos nacionalistas se exacerbaban y los grandes industriales pescaban en ríos revueltos. La novela se sitúa en este marco histórico, aunque sin referencias explícitas. Se divide en 3 partes. La primera trata sobre el accidental descubrimiento de un curioso y desconocido ser vivo cuyo hábitat había quedado al margen del expansionismo humano. La segunda es un recorrido por las extraordinarias consecuencias de todo tipo, sociales, políticas, económicas, religiosas, estéticas, que ese descubrimiento acarreará para la sociedad humana. La tercera nos muestra el desastroso desenlace de las decisiones humanas, también en todos los ámbitos de su existencia, al incorporar a este curioso ser en su vida. El último capítulo es una nivolesca reflexión del autor consigo mismo en busca de un posible final alternativo, algo más feliz. En cuanto a la técnica narrativa, no es el típico relato lineal de unos acontecimientos contados en primera o tercera persona. La función del narrador omnisciente no es sino la de hilar en un todo coherente una serie de informes, testimonios, notas de prensa, actas de reuniones y otros eventos, trabajos científicos, anuncios o panfletos políticos. En fin, un montón de técnicas que en absoluto convierten la obra en un batiburrillo informe, sino que todo conforma una estructura clara, precisa y muy bien organizada. Recuerda un poco al Drácula de Stoker, pero más vanguardista. Incluso en un momento, aparte del capítulo final que dije antes, el propio autor se convierte en personaje o actor del drama, pero de incógnito. No conoceremos su identidad hasta el final. Algunos capítulos, sobre todo en la primera parte más convencionales en cuanto a la técnica narrativa, se articulan como trepidantes diálogos que hacen que la lectura se acelere nada más empezar y que el lector quede atrapado irremisiblemente en las redes de la historia. Tengo que repetirlo otra vez, un trabajo estupendo. Pasemos a los personajes. La novela carece no solo de protagonistas, sino casi también de personajes, por lo menos de personajes que carguen con la acción a lo largo de la historia. El protagonista es la propia humanidad, no las salamandras que, salvo en contadas ocasiones y siempre testimoniales, solo son objeto y no sujeto del drama. Es la humanidad en su conjunto, con sus filias y sus fobias, sus ambiciones, sus deseos, sus miserias y sus grandezas, la que construye el drama. Aún así, hay unos cuantos que es conveniente resaltar. El primero es el capitán Van Toch. Mal hablado, jurador, maldiciente, primitivo, aunque también espontáneo, de la alta nobleza, moral y sin doblez, que en caso de conflicto, y quizá muy a su pesar, optará por los valores antes que por el interés. El típico lobo de mar, muy parecido al refunfuñante, pendenciero, gruñón y profesional del insulto, el famoso capitán Haddock, compañero de Tintín. Será él quien, por casualidad, buscando otras cosas muy distintas, como dicen que le pasó a Colón, va a encontrar y entrar en contacto con el peculiar animal que terminará por transformar completamente al planeta. Su espíritu emprendedor lo llevará a establecer una relación sinérgica comercial con la peculiar especie de salamandras recién descubierta. Por supuesto que para ello necesitará financiación y la buscará en las arcas del magnate G.H. Bondi, por quien de niño había jugado en la ciudad checa de la que ambos procedían. H. Bondi. Solo en una escena actúa como protagonista, pero su mentalidad empresarial o emprendedora, la jerga de los actuales economistas liberales, intentan, no sé por qué, aunque lo pueda imaginar, sortear la palabra empresa y sus derivados y veneran el eufemismo, emprendimiento y otras de la misma familia nuclear, porque si de familias extensas hablamos, empresa
y emprendimiento pertenecen a la misma. De muchos más altos vuelos que la más primaria del capitán Van Toch, a ser decisiva para la revolución global que se avecina. El idealismo de Van Toch había sido un freno para las ansias desmedidas de ganancias del señor Bondi y el proyecto de sacar rentabilidad a las habilidades de los providenciales y extraños socios se mantendría en los estrictos límites de una ambición prudente y respetuosa hasta que el capitán se haya ido a descargar su mal humor con el mismísimo diablo. Será entonces cuando Bondi, empresario, emprendedor o simple financiero, se sentirá libre para llevar su proyecto de máximo beneficio y máxima rentabilidad en la explotación de sus recursos salamandrescos. Al señor Pabondra, no sé si es sarcasmo, ironía o simplemente una genialidad del autor, utilizar a este sencillo y modesto personaje junto con su familia como elemento de cohesión de toda la trama de la obra. Pabondra es el humilde mayordomo del señor Bondi. Solo él sabe el importantísimo, mejor, determinante papel que jugó en el devenir de los acontecimientos que cambiaran el mundo. Cuando el capitán Van Toch se presentó en la mansión del importante industrial, fue atendido como es natural por el criado Pabondra. Dentro de lo insignificante de su posición en aquel momento tenía autoridad para dejar pasar al postulante o rechazarlo en la primera puerta. En el ejercicio libérrimo y discrecional de su íntima e ínfima cuota de poder, el señor Pabondra introdujo en la casa del magnate al flamante orondo y campechano capitán Van Toch y a todas sus malas pulgas. Y allí comenzó todo. Conforme vayan evolucionando los acontecimientos, el señor Pabondra sentirá una gran alegría y un gran orgullo, o por el contrario, una tremenda amargura y culpabilidad por aquella arbitraria decisión. En la segunda parte de la novela, el autor se servirá de una peculiar afición del señor Pabondra, dado el interés personal que éste tenía por todo lo que iba acontecimiento en el mundo de la causa de las salamandras. Se dedicará a elaborar una colección de recortes de periódico que contenían noticias sobre el asunto. Capek sacará la información necesaria de esos anuncios y notas de prensa para que el lector se forme una cabal opinión sobre lo que está pasando en el mundo. No hay que descuidar la importante misión del hijo y la esposa del señor Pabondra, que, aunque no se les nombra más que un par de ocasiones, definen un espacio de serena cotidianidad dentro del caos al que se enfrenta el mundo. Y en especial el hijo sirve para marcar el paso del tiempo. Abe Loeb, joven, rico, hijo del magnate del cine Josh Loeb. Su novia, queridita Lee, o Miss Lily Wally, o Lillian Nowak, o Cabellos de Oro, o la Blanca Lily, y los amigos de ambos, Fred y Judy, protagonizan los capítulos 6 y 7 de la primera parte. Son todos jóvenes y ricos que navegan en el yate que papá Loeb había regalado a su hijo por las aguas del Pacífico. Van a protagonizar los primeros contactos, aparte de los comerciales que ya discretamente mantenía el capitán Van Toch con las extrañas salamandras. No sé qué idea podría tener Capek del cine de aquella época de los años 30, pero la parodia que hace de aquel mundo de petulancia, fatuidad, vanidad y esnobismo es digna de ser leída por sí sola. Andreas, que más tarde será Andrew, ya he dicho que las salamandras no son nunca sujetos de la historia, son objeto de la ambición, de la curiosidad, de la empatía, del miedo. La opinión de los científicos es que las salamandras descubiertas por el capitán Van Toch son en realidad una especie de salamandras gigantes que se creía extinta y que habría logrado sobrevivir por lo apartado y remoto de su hábitat. Su extraordinaria capacidad reproductiva se veía neutralizada por su vulnerabilidad ante los depredadores. Especialmente eran presa fácil de los tiburones.
Los animales extremadamente inteligentes y hábiles son estos, las salamandras. Son pacíficas y amigables y construyen sociedades solidarias y comunales. Sus particulares hábitos de apareamiento determinan su identidad grupal, pues no hay relaciones estables entre un macho y una hembra. Ni siquiera hay cópula que se asume a una paternidad colectiva. Las hembras se limitan a cuidar que los huevos se fertilicen y son los machos los que tienen la actividad sexual más activa que, entre otras cosas, se compone de danzas chamánicas y estáticas a la luz de la luna llena. Al final de la primera parte de la novela se ofrece un apéndice que recoge un trabajo sobre la vida sexual de las salamandras. La descripción detallada de una de esas danzas rituales es una auténtica genialidad. Es de tal plasticidad que casi se puede entrar en trance con ellas, al menos el lector macho. Andrias Scheucheri y el capitán Bantoch. Todo comenzó, como sucede tantas veces, por un mero azar o accidente. Bantoch iba en busca de nuevos caladeros para la extracción de perlas, pero quedaban pocos lugares sin explorar en el mundo. Ya por entonces los saqueos se producían al por mayor. Pero en una pequeña isla del Pacífico se encontraba una bahía aislada que los nativos tenían por endemoniada. El intrépido Bantoch no teme nada y su intrepidez le lleva a encontrar a unos seres pacíficos y vulnerables a la vez que extremadamente hábiles e inteligentes. Los beneficios eran recíprocos. El capitán Bantoch proveerá de cuchillos a las salamandras para que se defiendan de los tiburones y éstas pescarán perlas para él. Con la financiación del señor Bondi, el capitán Bantoch empezará a sacar rendimiento de su descubrimiento, pero al por menor, respetando siempre a la naturaleza y al compromiso que con las salamandras había adquirido. Pero fallecido el capitán, el señor Bondi se verá libre para explorar las salamandras de tal manera que cambiará el mundo, pues aunque hasta ahora lo único que hacían era recoger perlas, tenían otras enormes posibilidades como su habilidad en la construcción de diques y otras estructuras submarinas. Para ello necesitaban que se les proveyera de herramientas de metal y explosivos, así como armas para defenderse de los depredadores. Las salamandras no podían vivir mucho tiempo fuera del agua salada y tampoco acercarse al fuego ni trabajar con él. Eran sus únicas limitaciones. Así que el señor Bondi se puso manos a la obra en la empresa que adquirió dimensión mundial. Al poco ya los estados habían también empezado a organizar ejércitos de salamandras y a construir proyectos que cambiarán la fisonomía de las costas mundiales y de los mares. Por lo pronto, los países que no tenían costas se mantenían neutrales en aquella vorágine, como Checoslovaquia, por ejemplo. Libres de depredadores y estimuladas por el comercio mundial, las salamandras se reprodujeron de tal manera que en poco tiempo triplicaron a la población humana. Tras las huellas de la civilización, el mundo prosperaba, la economía prosperaba y el señor Povondra estaba muy contento y orgulloso. Poco a poco las salamandras empezaron a ser un elemento más de la historia de la humanidad. Aprendieron a hablar. Al principio utilizaban una especie de lengua pidgin, el salamander English o salamandrino. También se les enseñó el esperanto, aunque eran capaces de aprender cualquier idioma del mundo. Un checo en viaje por el Pacífico se encontró en las Islas Galápagos a una salamandra que había aprendido checo en un manual que había llegado accidentalmente a aquellas costas. La opinión pública mundial comenzó a ser un hervidero en el que se cocían toda clase de opiniones acerca de los nuevos miembros de la familia humana. Unos a favor, otros en contra. Los había que exigían que se respetaran los derechos laborales de las salamandras, por los que ellas parecían no tener un especial interés. Les encantaba trabajar. Se pidió también su educación y demostraron poder llegar a ser grandes intelectuales. Incluso alguno alcanzó el grado de doctor con un trabajo sobre un segmento del cono de la geometría no euclidiana. Se creó
la Liga Internacional Protectora de las Salamandras, con el patrocinio de la duquesa de Huddersfield. Incluso se llegó a su reconocimiento como nación. Quizá mejor hubiera sido decir pueblo que nación, pues carecían de territorio autónomo. Estaban repartidas por todo el mundo, como por ejemplo los gitanos, pero ningún territorio les pertenecía. Por eso no se podían independizar, si es que hubieran tenido algún interés de hacerlo, claro está. El primer reconocimiento internacional y básico de las salamandras como nación fue el contenido en la famosa proclama de la Internacional Comunista, firmada por el camarada Molotov y dirigida a todas las salamandras oprimidas y revolucionarias del mundo. Tal proclama la conservaba el señor Povondra en su colección de recortes, aunque muy mutilada a causa de la censura. El arte también se vio afectado por esta situación y surgieron nuevos movimientos como los jóvenes poetas salamandrinos y la música tritónica, por los tritones. El intervalo tritono había sido muy mal visto a lo largo de la historia de la música. Lo llamaban el intervalo del diablo y la Iglesia Católica había prohibido su uso. Hasta la religión tuvo sus nuevas sectas salamandrinas que organizaron profetas y visionarios. Es particularmente divertida la escena que describe los rituales de uno de estos grupos de gran contenido sexual y que tienen mucho que ver con las críticas de los paganos que hicieron a los cristianos en los primeros siglos de nuestra era, a los que acusaban de ocultar en sus celebraciones litúrgicas auténticas orgías. Pero no todo era pacífico. Algunos intelectuales no admitían la injerencia de las salamandras en su estamento social y un profesor japonés fue rechazado por citar como autoridad la obra de una salamandra. Tuvo que hacerse el harakiri. A la izquierda ya en aquellos tiempos se encontraba dividida, curioso, ¿no? Y había un sector extremista que exigía una prohibición total. Como enemigos de la clase obrera al servicio del capitalismo por trabajar demasiado aprisa y casi gratuitamente, amenazando así el nivel de vida de los trabajadores. También las señoras de edad se oponían a las salamandras, pues consideraban que su influencia supondría una decadencia moral para la humanidad. Aunque las salamandras que vivían entre humanos se reproducían con facilidad, no faltaban cazadores de salamandras salvajes que aprovechaban el trance al que los machos se entregaban en remotas islas del Pacífico a la luz de la luna para hacerse con ellas y luego venderlas. Las descripciones de estas cacerías tienen mucho en común con la caza de negros que llevaban a cabo mercaderes de esclavos en las costas de África. Otra crítica bastante explícita se refiere al maltrato que se somete a los animales con excusa de la investigación científica. Las salamandras eran sometidas a terribles experimentos para estudios en universidades y laboratorios. Una de las polémicas que se debatieron con más pasión fue si las salamandras tenían alma o no. Para recrear el debate, el autor echa mano a su genialidad y supone que una revista había organizado una encuesta para sondear la opinión de la gente. La revista recibe opiniones de personas importantes y gracias a la paciencia del señor Povondra, conocemos algunas en las que cada personaje da su opinión dependiendo de su propio concepto de alma. Toscanini, por ejemplo, opina que el alma está en la capacidad de hacer música y puesto que las salamandras no hacen música, salvo que se llame música a los extraños cantos o sonidos que emiten en sus danzas salamandrinas, tampoco tienen alma. Mae West entiende que no hay alma ni sex appeal, por lo que también cree que no tiene alma las desagradables salamandras. Madeleine Roche piensa lo mismo, que unos bichos tan feos no pueden tener alma. Y como su perrito chino Bibi, que tiene una almita encantadora. De entre las opiniones recogidas, solo Sandrabharata Nath es partidario del alma salamandresca, pues todo lo vivo tiene alma, también las salamandras la tienen. Grande es el misterio de la vida toda.
aunque sin duda la opinión más genial la suscribe un tal G.B. Swart. Decididamente no tienen alma, en eso se parecen al hombre. Pronto el asunto de las salamandras, que mientras la humanidad andaba metida en debates más o menos sustanciosos, trabajaban y trabajaban sin tregua, llegó a tener tal importancia en el mundo de los países que tuvieron que coger las riendas y convocar conferencias internacionales en las que, como buena parodia de las que se celebran en la historia real, nunca se solucionaba nada. Incluso eran motivo de conflicto y de roces entre las distintas potencias que se dedicaron a nacionalizar a sus salamandras y a armarlas más de la cuenta. La economía iba bien, pues se basaba en la producción y el consumismo. Eran tiempos de New Deal. Pero pronto los recelos entre potencias, la explotación desmedida de las salamandras y las injusticias en las que muchas eran víctimas provocaron la catástrofe. Algunos países del norte empezaron a destacar a sus salamandras, ya que se hablaba en salamandra gigante o la supersalamandra alemana, y despreciaban a las salamandras del sur. Se escribió con desprecio sobre las degeneradas salamandras mediterráneas, poco desarrolladas moral y físicamente, sobre las salvajes salamandras tropicales y, en resumen, sobre las bárbaras, ruines y bestiales salamandras de otras naciones. Si Karel Čapek hubiera utilizado el término pigs, no hubiera habido más que admitir que su bola de cristal era de alta tecnología. Ante el incipiente conflicto, algunos países, como ya apunté, se mantenían neutrales, como la propia Checoslovaquia, hogar del señor Povondra y su familia. ¿Guerra?, opinó el señor Povondra. Tendrá que haber una guerra mundial para que los estados se puedan repartir el mar, pero nosotros seremos neutrales. Siempre hay alguien que permanece neutral para poder vender armas a los demás. En la mentalidad del autor, la neutralidad ante la injusticia es un grave error político, y así le irán las cosas a los países neutrales de su novela. La guerra de las salamandras. La tensión política y la rivalidad entre naciones no va a venir ahora por la posesión de un palmo más de tierra, sino por cuánto abarca el mar bravío al que la sinergia humano-salamandras impuso sus leyes. El enfrentamiento está servido y la guerra, pues no hay voluntad política para resolver el conflicto de otra manera, es inevitable. Pero esta vez la guerra va a ser especial porque hay un elemento nuevo que no lo había habido nunca en ninguna otra guerra: las salamandras. Estos animales, aunque pacíficos y dóciles y serviciales, empezaban a cansarse de que los humanos los trataran tan mal. Estaban armadas, los humanos las armaban, tenían fuerza y potencial. Los humanos necesitaban tierra, pero las salamandras eran costas lo que necesitaban. Así que se pusieron a dinamitar los continentes. Se produjeron catástrofes de todos los continentes, murieron cientos de miles de personas y desapareció gran parte del territorio emergido. La voz de un desconocido líder de las salamandras se dejó oír a través de todas las emisoras de radio del mundo. Otra genialidad del autor es la crítica que hace a los medios de comunicación. Nos hemos acostumbrado a que cuando hay una tragedia como un atentado terrorista en algún país de los del primer mundo, Francia, Inglaterra, España, Estados Unidos, las televisiones y los periódicos nos conmueven enormemente con sus emotivos reportajes y noticias, y todos nos volcamos en las redes sociales para mostrar nuestro pésame, nuestro desconsuelo, nuestra indignación y nuestro homenaje a los fallecidos víctimas de la injusticia. Los medios de comunicación mandan reporteros especiales y nos lo cuentan todo, normalmente en un tono bastante sensiblero, con gran detalle, hasta la suerte de algún gatito que se salvó de la catástrofe, con imágenes del gatito y de la gotita de sangre que dejó sobre el asfalto. Pero cuando el drama es por ahí, en países que nos importan un carajo, en los que terroristas o ejércitos matan a montones de niños, hombres, mujeres, ancianos, ni nos enteramos. No son de los nuestros, quizá ni tengan alma. Aunque los terremotos de Kyushu
superaron en mucho por su extensión a la catástrofe de Luisiana, se les dedicó mucha menos atención, porque la gente ya está acostumbrada a los desastres en China y allí, al parecer, no le daban importancia a unos millones de vidas más o menos. A pesar del peligro que supone para la humanidad entera la actividad de las salamandras, las potencias, en vez de unirse frente a un peligro común, siguen rivalizando y se niegan a dejar de armar cada uno las suyas y proporcionarles explosivos. El final no pinta bien. ¿Novela o nivola? Al autor o a su conciencia no le gusta el final, es demasiado pesimista y entra en debate consigo mismo. El último capítulo es otra genialidad de la obra. Otra más. Las salamandras eran una colectividad en la que el individuo no tenía demasiada importancia, como pasa con hormigas o abejas. Esa era su fuerza, su unidad. El autor explora finales alternativos y descubre una posible vulnerabilidad, algo tan de actualidad entonces como ahora. Si un grupo de salamandras llegara a considerarse distinto de las demás, por cualquier circunstancia cultural, territorial o genética, habría nacido el nacionalismo entre ellas y Capek. ¿Entiende cómo lo entiendo yo? Que eso podría ser el principio del fin de las salamandras y la salvación, si es que todavía hubiera del ser humano. La guerra de las salamandras es una novela genial, divertida desde las primeras páginas, que te arranca sonrisas y carcajadas y que denuncia problemas que pueden llevar a la humanidad por malos caminos. Así fue el tiempo que le tocó vivir. Él murió antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial y se libró de sus desastres. Su hermano, el inventor de la palabra robot, no tuvo tanta suerte como tantos millones de seres humanos y terminó víctima de las garras de la intolerancia, el odio, la falta de empatía y la ambición. Una novela divertidísima y muy interesante. Hay hasta una ópera del excéntrico y polifacético Vladimir Franz, que, por lo poco que he oído de ella, parece interesante.